Ecuaciones logarítmicas. Al resolver ecuaciones logarítmicas, solemos encontrar que la incógnita generalmente se encuentra haciendo parte del número del logaritmo. Aunque puede pasar que encontremos la incógnita haciendo parte de la base del logaritmo. Por lo tanto, debemos recordar que ambos deben ser positivos, es decir, la base del logaritmo, al igual que el número del logaritmo, deben ser mayores que 0. Miremos qué pasa al resolver la ecuación logaritmo de x al cuadrado menos el logaritmo de x menos 6 igual a 0. Si vamos a resolver esta ecuación, pues obviamente encontramos que es una ecuación logarítmica. Aquí nos vemos obligados a recordar por propiedades de potenciación que el logaritmo de x al cuadrado indica que realmente el que está elevado al cuadrado es la función logarítmica, no el número del logaritmo. Es decir, debemos recordar que el logaritmo de x multiplicado por el logaritmo de x es igual al logaritmo de x, todo este elevado al cuadrado. Detalle importante a recordar, porque lo debemos diferenciar de el logaritmo de x a la 2. Expresión logarítmica en la cual el que está elevado al cuadrado es el número del logaritmo. Caso en el cual se puede aplicar el logaritmo de la potencia y bajar ese exponente de 2 a multiplicar, es decir, hacer parte del coeficiente del término logarítmico. Una vez recordamos el detalle, observamos que en nuestra ecuación tenemos 3 términos, 1, 2 y 3. Es decir, tenemos una ecuación logarítmica, pero esta es de la forma del trinomio x a la 2 más bx más c. Recordamos pues que estos trinomios se resuelven abriendo dos paréntesis y sacamos la raíz cuadrada del término cuadrático. La raíz cuadrada del logaritmo de x al cuadrado es logaritmo de x. El paso siguiente es analizar el signo. Como el término lineal logaritmo de x está negativo, colocamos en el paréntesis menos y buscamos el signo correspondiente al segundo paréntesis, multiplicando entre sí los signos del término lineal menos logaritmo de x y el término independiente menos 6. Y encontramos menos por menos más. Una vez identificados los signos, recordemos que procedemos a descomponer el término independiente 6. Este es un número compuesto, es un número par, tiene mitad entera, que es 3. El 3 es un número primo, tiene tercera, 1. Es decir,
Descomponemos el término independiente 6 para buscar dos cantidades que multiplicadas entre sí nos den 6. Y ellas son 6 por 1, 6. Pero esa combinación no nos sirve porque los signos quedaron contrarios, menos y más. Es decir, debemos buscar dos cantidades que multiplicadas entre sí nos den 6, pero cuya diferencia sea igual a 1. Y estas cantidades son 3 y 2. 3 por 2, 6 y 3 menos 2, 1, que es el coeficiente del término lineal logaritmo de x. Observemos pues que lo que tenemos es menos un logaritmo de x. No se ve, pero sabemos que el coeficiente del logaritmo de x es 1. Una vez factorizada la ecuación, recordamos propiedades de los reales y recordamos el producto de dos o más factores igualados a 0 siempre se va a cumplir. Entonces, si A por B es igual a 0, es porque el primer factor es igual a 0 o el segundo factor es igual a 0. Una vez recordamos la propiedad de los reales, la aplicamos en nuestro producto y nos queda: si el logaritmo de x menos 3 por el logaritmo de x más 2 es igual a 0, entonces el logaritmo de x menos 3 es igual a 0 o el logaritmo de x más 2 es igual a 0. De esa manera, nuestra ecuación se transforma en dos ecuaciones, entre comillas, más pequeñas. Miramos entonces el logaritmo de x menos 3 igual a 0. Despejamos el 3 que está restando, lo pasamos al otro lado de la igualdad a restar. Y nos queda el logaritmo de x es igual a 3. Como necesitamos despejar nuestra incógnita x, recordamos que la base del operador log es 10. Además, recordamos la forma en la que se debe transformar una expresión logarítmica en una forma exponencial. O sea, si tenemos el logaritmo en base a de x igual a y, se nos cumple que la base del logaritmo elevado a la potencia y es igual al número del logaritmo x. Una vez recordamos entonces cómo se transforma la expresión logarítmica en exponencial, procedemos a hacer la transformación y nos queda 10 a la 3 igual a x. Recordamos que 10 a la 3 es 10 por 10 por 10, 10 por 10, 100, 100 por 10.000. Es decir, tenemos una solución de nuestra ecuación x igual a 1000. Miramos cómo solucionamos o si la otra ecuación resultante tiene solución real. Procedemos entonces a despejar y el 2 que está sumando pasa al otro lado de la igualdad a restar. Nos queda el logaritmo de x igual a menos 2.
Como sabemos, la base del operador log es 10. Por lo tanto, transformando la expresión de la forma logarítmica a la exponencial, nos queda en este caso 10 a la menos 2 igual a x. Por propiedades de logaritmos, recordamos que si tenemos x a la menos a, esto es igual a tener una x a la menos a. Y para eliminar el exponente negativo, llevamos la variable al denominador y nos queda 1 sobre x a la a. De esta manera, una vez recordamos cómo eliminar el exponente negativo, nos queda entonces 10 a la menos 2 es igual a tener 1 sobre 10 a la 2 igual a x. Y recordamos que 10 a la 2 es 10 por 10, 100, o sea, 1 sobre 10 al cuadrado, 10 por 10, 100, es el valor de la otra ecuación logarítmica resultante. Encontrando entonces que 1 sobre 100 es igual a x, una centésima, y que es un valor muy pequeño, una centésima, ¿sí? Es un valor muy pequeño, pero de igual manera, este valor pequeño, si lo evaluamos en nuestra ecuación, satisface la misma. Por lo tanto, concluimos que en nuestra ecuación tenemos dos soluciones reales. Entregamos entonces la respuesta o solución, o respuesta x igual a 1000 y x igual a una centésima. X igual a 1000 y x igual a una centésima, 0.01. La invitación a que sigas creciendo, a que te cuides mucho. Y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.